Cada vez que algo cambia en la vida de Punch, hay una sola persona a la que siempre acude, y nunca es al azar. Si amas a Punch, suscríbete al canal. Con el tiempo, quienes siguen de cerca la vida diaria de Punch han notado un patrón que se repite con una consistencia casi perfecta. Cada vez que algo cambia en su entorno, un objeto nuevo colocado en el recinto, una alteración en el espacio, un cambio en quién está de turno ese día, Punch reacciona con un breve momento de inquietud y casi de inmediato busca con la mirada a una persona muy concreta. No busca a cualquiera que esté disponible en ese momento. No se conforma con la primera cara conocida que aparece. Busca específicamente a esa misma persona una y otra vez, sin importar quién más esté cerca o quién podría, en teoría, ofrecerle el mismo tipo de tranquilidad. Aquí está la pregunta que de verdad importa hoy. ¿Por qué? Cada vez que algo cambia en su rutina, Punch acude siempre al mismo punto de referencia, y no a cualquiera de las varias personas que también lo cuidan y con las que también tiene buena relación. No te lo voy a responder todavía, pero cuando entiendas la respuesta completa, es muy probable que reconozcas en ti misma ese mismo patrón, esa persona muy concreta a la que llamas, sin pensarlo demasiado, cada vez que tu propio mundo se tambalea, aunque tengas alrededor a mucha más gente que también te quiere. Hubo un día en que los cuidadores decidieron reorganizar parte del mobiliario del recinto, cambiando la ubicación de algunos elementos que Punch conocía bien. Nada especialmente drástico desde la perspectiva humana, pero suficiente para alterar un espacio que Punch tenía completamente memorizado. En cuanto notó el cambio, su comportamiento se transformó de inmediato. Dejó de moverse con la soltura habitual. Empezó a desplazarse con más cautela, deteniéndose con frecuencia, mirando a su alrededor con una atención mucho más alta de lo normal. Y en ese estado de alerta, empezó a buscar con la mirada, de forma cada vez más evidente, a alguien en concreto entre las varias personas presentes esa mañana en el recinto. Encontró a esa persona. Se acercó directamente hacia ella, ignorando a otros cuidadores que también estaban cerca y con los que también tiene una relación cordial, y en cuanto logró ese contacto, su comportamiento cambió por completo. La inquietud bajó de forma visible, y poco a poco retomó su exploración del espacio reorganizado, esta vez con mucha más calma. Porque, entre varias personas disponibles y conocidas, Punch elige siempre a la misma, en vez de aceptar la tranquilidad de cualquiera de ellas. La respuesta tiene que ver con un concepto que ya empezamos a explorar en otro momento de este canal, pero que aquí toma una forma distinta, la idea de una figura de referencia estable, o lo que en el estudio del comportamiento animal y humano se conoce como base segura. No cualquier presencia calma frente al cambio y la incertidumbre. Solo calma aquella presencia que, con el tiempo, demostró consistentemente ser un punto fijo y confiable, especialmente en los momentos donde más se necesitó esa estabilidad. Y aquí aparece el verdadero problema con la forma en que solemos pensar el consuelo. Asumimos que cualquier persona cariñosa y disponible debería poder ofrecerlo por igual, pero el cerebro social no funciona así. Distingue, con mucha claridad, entre presencia genérica y presencia que realmente calma, y esa distinción se construye con historia, no con buena voluntad puntual. Pero, ¿qué hace que una persona en particular se convierta en esa figura de referencia, mientras que otras, igual de cercanas y cariñosas, no lo consigan de la misma forma? Aquí está la respuesta, y es un dato que vale la pena entender bien. No se trata solo de cantidad de tiempo compartido, aunque eso también importa. Lo que parece pesar más es la consistencia demostrada específicamente en momentos de incertidumbre o cambio. La persona que se convierte en el ancla no es necesariamente quien más juega con Punch, ni quien más tiempo pasa con él en los momentos tranquilos. Es, sobre todo, quien ha estado presente
de forma predecible y calmada, en los momentos donde Punch más lo necesitó. Sustos, cambios, situaciones nuevas. Más adelante vas a descubrir que este mismo patrón, el ancla, no es quien más tiempo comparte contigo, sino quien más consistentemente estuvo ahí cuando el mundo se tambaleó. Es exactamente lo que explica por qué, en las familias humanas, buscamos siempre a la misma persona en los momentos difíciles, aunque tengamos alrededor mucha gente igualmente cariñosa. Y aquí es donde esto deja de tratarse solo de un mono. Piensa en un momento realmente difícil de tu vida. Una mudanza forzada, un diagnóstico médico inesperado, la pérdida de un trabajo, cualquier situación donde el suelo pareció moverse bajo tus pies. Y piensa en a quién llamaste primero. Probablemente no fue la persona más disponible en ese momento exacto. Probablemente no fue, tampoco, necesariamente la persona más cercana geográficamente. Fue, casi con toda seguridad, esa misma persona de siempre, la que ya sabías, sin necesidad de comprobarlo, que iba a estar ahí de la forma correcta. Y esto pasa incluso rodeadas de mucha gente que también las quiere. Muchas mujeres describen exactamente esto. En un cuarto lleno de familiares bien intencionados durante un momento de crisis, terminan buscando con la mirada, de forma casi automática, a esa persona muy concreta, ignorando, sin mala intención, la disponibilidad genuina de las demás. Lo que ocurrió después con Punch, en las semanas siguientes a ese cambio en su recinto, confirma esto de una forma que vale la pena ver con calma. Si quieres que Punch se adapte rápido a la manada, no te olvides de suscribirte al canal. Entonces, ¿qué pasa si, en un momento de cambio o incertidumbre, esa figura de referencia principal no está disponible? ¿Punch simplemente se queda sin consuelo? Aquí llega el dato que de verdad importa. No exactamente. Cuando esa persona no está disponible, Punch sí acepta, aunque con menos intensidad de calma, el acompañamiento de otras figuras conocidas. Pero se nota, con bastante claridad, que ese consuelo alternativo funciona de forma más parcial, más lenta, y con un nivel de ansiedad residual que no desaparece del todo hasta que la figura de referencia principal vuelve a estar presente. Pero, ¿esto significa que las demás personas que cuidan a Punch, con todo su cariño genuino, no cuentan realmente para él en esos momentos? No, y este matiz es importante. Las demás personas sí cuentan, y de hecho, ofrecen un consuelo real, parcial pero genuino. Lo que pasa es que existe una jerarquía clara de efectividad, con la figura de referencia principal en la cima, capaz de calmar de forma casi inmediata y completa, y el resto de figuras cercanas ofreciendo un nivel de consuelo valioso, pero distinto, más lento, menos completo. Esto tiene un paralelo directo con las relaciones humanas. Cuando la persona a la que sueles recurrir en momentos de crisis no está disponible, el apoyo de otras personas queridas sigue siendo valioso y real, aunque quizás no logre calmar de la misma forma inmediata y completa. Y esto no significa que esas otras personas quieran menos o cuiden menos, simplemente no ocupan todavía ese lugar tan específico de ancla principal. Pero, ¿ese lugar de ancla principal es fijo para siempre o puede cambiar con el tiempo? Aquí está una de las partes más interesantes de todo este tema. El lugar de ancla principal no es necesariamente permanente e inamovible para toda la vida. Puede evolucionar, especialmente cuando surge una nueva relación que, con el tiempo, demuestra el mismo tipo de consistencia en momentos de incertidumbre que en su momento construyó la figura de referencia original. Esto se ve con mucha claridad en las relaciones humanas también. Piensa en cómo a lo largo de la vida, el lugar de a quién llamo primero cuando algo se desmorona puede ir cambiando, de un padre o una madre en la infancia, a un amigo cercano en la juventud, a una pareja en la adultez, y en muchos casos, con el paso de los años, a un hijo o una hija que,
con constancia y presencia sostenida, terminó ganándose ese mismo lugar que antes ocupaban los padres. Y aquí hay un ejemplo más, muy cercano y quizás un poco removedor para muchas mujeres de tu edad. Ese momento, no siempre fácil de aceptar, en que una madre nota que en sus propios momentos de crisis, su hija adulta se ha convertido en la persona a quien llama primero, más incluso que a otros familiares con quienes lleva toda la vida. No es una pérdida de importancia de las demás relaciones. Es, simplemente, el reconocimiento silencioso de quien ha demostrado, con hechos repetidos, ser esa ancla en los momentos donde más se necesitó. Pero surge otra pregunta importante. Si esa ancla se construye con presencia sostenida en momentos de incertidumbre, ¿qué pasa con las personas que, por circunstancias de la vida, distancia, trabajo, salud, no pudieron estar físicamente presentes en esos momentos concretos, aunque hubieran querido estarlo con todo su corazón? Esta es probablemente una de las preguntas más dolorosas que toca este tema, y merece una respuesta honesta. La ausencia física en momentos clave, aunque sea completamente justificada y ajena a la voluntad de la persona, sí tiene un impacto real en la construcción de ese vínculo de ancla, tanto en primates como en personas. Esto no significa que el amor de esa persona valga menos, ni que su ausencia sea una falla moral. Significa simplemente que el sistema de reconocimiento de figura de referencia principal se construye con presencia repetida en momentos específicos y que la distancia, por comprensible que sea, deja huecos reales en esa construcción. La buena noticia, y vale la pena decirla con claridad, es que ese vínculo de ancla no está cerrado de forma definitiva. Con presencia sostenida, aunque llegue tarde, aunque haya empezado con retraso respecto a otras relaciones, es posible construir, con el tiempo, ese mismo tipo de confianza profunda. No es automático, ni instantáneo, pero tampoco es imposible. Y hay una última pregunta que vale la pena hacerse antes de cerrar todo esto. ¿Qué pasa cuando esa figura de ancla principal, por el motivo que sea, deja de estar disponible de forma definitiva, ya sea por distancia permanente, por ruptura del vínculo o por pérdida? Esta pregunta conecta con algo que muchas personas atraviesan sin saber ponerle nombre. Esa sensación de desorientación profunda, casi física, que se siente cuando la persona que siempre fue el punto fijo en medio del caos, ya no está disponible para cumplir ese rol. No es solo tristeza por la ausencia en sí misma, es además la pérdida del propio sistema de orientación frente a la incertidumbre, algo que tarda tiempo en reconstruirse, ya sea encontrando una nueva figura de ancla o aprendiendo, poco a poco, a sostenerse una misma en esos momentos donde antes recurría automáticamente a esa persona. Esto explica por qué, después de perder a alguien que ocupaba ese lugar tan específico, muchas personas describen sentirse pérdidas, incluso en situaciones que objetivamente podrían manejar solas. No es debilidad. Es el sistema de orientación emocional teniendo que reconstruirse desde cero, después de haber dependido, durante años, de un punto fijo que ya no está. Así que ya tenemos gran parte de la respuesta. Punch busca siempre a la misma persona frente al cambio porque esa persona, con el tiempo, demostró de forma consistente ser un punto fijo confiable, específicamente en los momentos de mayor incertidumbre, y esa consistencia construyó un tipo de confianza que ninguna otra relación, por cariñosa que sea, puede replicar de la noche a la mañana. Pero queda la pregunta que de verdad quiero que te lleves hoy. Si el ancla de cualquiera de nosotros se construye con presencia sostenida en los momentos difíciles, y no con la simple buena intención o el cariño genérico, ¿estás siendo tú, para alguien que quieres, esa presencia constante en sus momentos de incertidumbre? ¿O estás siendo, sin darte cuenta, solo una de las muchas opciones disponibles,
esperando ser la elegida sin haber construido todavía esa historia de consistencia real? Aquí está la respuesta completa a la pregunta que abrimos al inicio. ¿Por qué, cada vez que algo cambia en su rutina, Punch acude siempre al mismo punto de referencia, y no a cualquiera? La respuesta es que ese vínculo nunca dependió de la disponibilidad puntual, ni de cuánta gente cariñosa hubiera alrededor en un momento dado. Dependió, desde siempre, de la consistencia demostrada específicamente en los momentos donde más se necesitó estabilidad. Los cambios, los sustos, las incertidumbres. No cualquier presencia calma en medio del caos. Solo calma aquella presencia que, con hechos repetidos a lo largo del tiempo, se ganó ese lugar tan específico de ser el ancla fija. Y esta es, al final, la reflexión más importante de todo este video. En un mundo donde todos, monos y personas, atravesamos constantemente cambios e incertidumbres, el verdadero valor no está en ser querido en general, ni en estar presente de forma ocasional. Está en convertirse, con presencia sostenida y consistente en los momentos difíciles, en esa persona a la que alguien más busca primero, sin pensarlo, cuando su mundo se tambalea. Ese lugar no se pide. Se construye, un momento difícil a la vez, hasta que un día, sin anunciarlo, ya eres tú a quien buscan primero entre toda la gente disponible. Si esto te hizo pensar en quién es esa persona para ti, la que siempre buscas primero cuando algo se desmorona, o en si tú misma has llegado a ser esa persona para alguien que quieres, cuéntamelo en los comentarios. Me encantaría leer tu historia. Y si quieres seguir viendo cómo Punch construye, día a día, esos vínculos de confianza dentro de su manada y con quienes lo cuidan, suscríbete al canal ahora mismo. Todavía queda mucho de esta historia por contar.